de este mar de datos de estos 2.800.000 personas que se quedaron sin empleo y del 61.7% de la población que tuvo que recurrir a algún tipo de crédito para salir avante en medio de esta pandemia de COVID-19 y de la crisis económica, ¿cómo nos va con temas como la vivienda? ¿Usted tiene un crédito hipotecario? ¿Sabe cómo hacerle? ¿Qué alternativas tiene? ¿Qué se está discutiendo ahora en el Congreso, por ejemplo, para proteger también a los empleados si tienen un crédito Infonavit? Vamos a platicar en este momento con Sergio Asensio, diputado federal del PAN, integrante de la Comisión de Vivienda, a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe hoy para poder platicar al respecto. Bienvenido, diputado, ¿cómo estás? Hola Magda, te saludo con muchísimo gusto, saludo también con mucho gusto a todo tu auditorio. Estoy a sus órdenes, aquí estamos en plena sesión, pero con el gusto de poderlos saludar. Gracias de verdad por aceptar la llamada. Platícanos, diputado, por favor, tú que estás en esta comisión de la vivienda, ¿cómo nos ha ido a los mexicanos con el tema de la vivienda en medio de la pandemia? ¿Cuál es el panorama que hoy estamos enfrentando frente a la obligación de tener que pagar un crédito Infonavit o bien pagar un crédito hipotecario? Fíjate que este dictamen es un dictamen que estamos por ver en comisión, estamos por dar la autorización, por así decirlo, y creo que es un dictamen que vale la pena, porque realmente va a tener el trabajador una opción más para poder elegir el crédito, pues ahora sí que en autonomía de su persona y la capacidad que puede tener para la adquisición, la construcción, la ampliación o la reparación de la misma vivienda, ¿no? Sin dejar intermediarios y la realidad de las cosas, pues que le puede salir un poco más bajo el costo, ¿no? Es algo que por un lado, pues vemos que está bien, que vale la pena, pero pues hay muchas situaciones que tenemos que arreglar de fondo, ¿no? Que hay un problema con lo que se ha venido trabajando a lo largo de los años y sobre todo en grandes rasgos es que los montos ahorrados durante años por todos estos trabajadores están muy por debajo del precio de las viviendas, ¿no? Bien, me imagino que en este sentido te refieres justamente a la propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para poder reformar este sistema Infonavit y también reformar el ISSSTE, ¿no? Para poder adquirir una vivienda. Dime, ya que estás centrado en este tema, diputado, ¿qué opinas de la iniciativa en sí misma? ¿La ves oportuna? ¿La ves apropiada? ¿Cuáles son los claroscuros? Porque me parece que aquí hay un riesgo bastante grande al momento también de otorgar el dinero directamente a los trabajadores y que se pueda llegar a construir. Hay algunos especialistas incluso que dicen que eso puede llegar a generar un verdadero caos en lo que se refiere a desarrollo urbano, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, te voy a compartir un par de datos que creo que vale la pena para que los conozca tu auditorio y es el siguiente, de las viviendas propias, que son cerca de 7.3 millones de propietarios, o sea, el 36%, las mandaron a construir, ¿no? El 6.8 millones, cerca del 33%, las construyeron ellos mismos, que están fomentando el tema de la autoconstrucción, y 5.3, que es aproximadamente el 25%, en la vida. El resto fue obtenido por los propietarios de algún otro modo. Pero lo que remarca aquí es que más del 50% de la población de México prefiere construir su propia casa. Pues esto es con las dimensiones que les gusta, o sea, realmente en el lugar donde lo saquen, donde lo pretenden hacer. Y lo malo de esto, Magda, comentarle a tu auditorio, es que pues prácticamente 9.4 millones de viviendas están en calidad de rezago habitacional, o sea, las mandan a las afueras de las ciudades donde no tienen drenaje, donde no tienen pues ahora sí que materiales muy precarios, que por eso están en problemas estas mismas viviendas. Y lo malo aquí de esto, pues es que esto no corrige las prácticas de corrupción hechas por el Infonavit y los abusos que las constructoras han permitido por medio de las mismas autoridades, ¿no? En cada uno de los municipios. Oye, y en este sentido dime una cosa, ¿no se corre el riesgo de que se caiga en algo así como un simple crédito que pudiera adquirirse con otro banco, ¿no? Porque estamos hablando de que finalmente cuando tú adquieres un crédito Infonavit tienes las reglas perfectamente bien establecidas y si bien es cierto hay un intermediario y lo que ahora están buscando es retirar esos intermediarios para que sea directamente el beneficiario, el trabajador, el que pueda tener el beneficio directo de este crédito, ¿no corremos el riesgo de que el trabajador se lo vaya a terminar gastando en otras cosas y que vaya a terminar endeudado y sin una vivienda? Pues no, al contrario, pues va a tener un mejor beneficio ya que el beneficiario ya no se encontrará obligado a actuar a través de un intermediario y eso puede quedar en favor de su crédito. ¿Y quién supervisaría los recursos?
La asignación de Pues, estos recursos, además, ¿va a haber un cambio en las reglas de otorgamiento? eso es lo malo, porque el mismo Infonavit, o sea, ha caído en muchas prácticas de corrupción y ha caído en muchos abusos de todas estas constructoras que han permitido a lo largo de los años, y pues esta situación es algo que deja endeble este dictamen, ¿no? Y es algo que vamos a llevar pues de la discusión y que vamos a tener que trabajar en los próximos días, que ya le estaremos anunciando de cómo quedará el dictamen como tal. Pues entonces nos mantenemos pendientes de estos avances porque sin duda son muchas las dudas que quedan en el aire, ¿no? El tope de recursos que se van a asignar, además, ¿qué va a pasar? ¿Bajo qué condiciones van a quedar las cuentas pues que están inactivas, ¿no? Que son más de la mitad, 58 millones de trabajadores, tengo entendido que están inactivos en este tema del Infonavit y bueno, muchos asuntos todavía pendientes en cuanto a la discusión de esta iniciativa. Sí, por supuesto, digo, toda esta gente que quedó sin empleo, que están realmente ahorita batallando por encontrar una manera de sobrevivir, pues este inconveniente cada vez se va a llevar mayor, porque pues, realmente vamos a ver cómo quedó la situación después de todo esto, ¿no? Como dice la frase de un célebre empresario norteamericano, Warren Buffett, que dice: no sabremos quién nadaba desnudo realmente hasta que pase la marea. Entonces, hasta que veamos realmente qué fue lo que sucedió, el impacto económico que tuvimos dentro de nuestro país, pues vamos a ver cuántas viviendas se dejaron de pagar, cuántas viviendas si las van a quitar, si las van a rematar y en qué situaciones va a estar. Eso es algo muy complejo. Pero entonces podemos anticipar que el PAN va a respaldar esta iniciativa. Estamos a favor de los trabajadores, estamos a favor de que puedan tener los beneficiarios que ya no se encuentren obligados a actuar a través de un intermediario para que puedan tener ellos el propio beneficio. Estamos en contra de las prácticas de corrupción del Infonavit y los abusos de todas las constructoras que han hecho a lo largo de los años, permitidas por las propias autoridades, y el alto costo de las viviendas. Entonces, son algunos de los puntos que vamos a poner sobre la mesa y la semana que entra les estaremos informando ya a pleno detalle en qué consistió todo este dictamen. Bien, diputado, muchísimas gracias por la apertura y si nos lo permites, nos mantenemos al habla. Por supuesto, estoy a sus órdenes. Saludos a todo tu auditorio. Gracias, Sergio Asensio, diputado federal del PAN, integrante de la Comisión de Vivienda. Y bueno, pues esto a propósito de la iniciativa que pues ya presentó el presidente ahí, Andrés Manuel López Obrador, y que bueno, dentro de lo que adelantó esta mañana es que la iniciativa que presentó para modificar la ley de Infonavit está buscando bajar las tasas de interés de los créditos a la vivienda que la institución otorgará directamente a los trabajadores. Eso significa que lo que están buscando es quitar los intermediarios para que sea directamente el trabajador el que pueda obtener el beneficio. Sin duda pudiera pintar como una buena noticia, sin embargo hay algunos otros riesgos y que están dentro de las preguntas que ahora le planteábamos al diputado, ¿no? ¿Quién va a supervisar estos recursos? ¿Cuáles van a ser los topes? ¿Cómo garantizar que no se caiga nuevamente en prácticas de corrupción y que finalmente el ciudadano, el trabajador, esté pues aplicando bien este recurso, que no se cree también una desorganización, un desorden en el crecimiento urbano? En fin, son todavía muchos puntos sobre las CIES que se tienen que poner sobre, pues en este momento, sobre esta iniciativa y que será próximamente cuando se esté discutiendo en el Congreso. Hacemos un corte, regresamos con más.